¿Conoces esa sensación de que todo está a punto de desmoronarse? Eso fue exactamente lo que sentí aquella mañana de jueves, con el sol de Belo Horizonte entrando por mi ventana. Mi nombre es Amanda Oliveira, tengo 72 años y nunca imaginé que a mis 70 y tantos estaría contando una historia como esta. Estaba de pie en mi habitación, organizando las últimas prendas en la maleta azul marino que me regaló mi difunto marido hace 15 años. Cada pliegue lo hacía con cuidado como aprendí de mi madre. Vestidos ligeros para los días calurosos en Bucios, un abrigo para las noches junto al mar, mis medicamentos para la presión, organizados en compartimentos para cada día de la semana. Todo meticulosamente dispuesto para el viaje familiar que habíamos planeado durante meses. En la mesita de noche la foto de mi cumpleaños número 70. Yo, mi hijo Ricardo, mi nuera Débora y mis nietos Guilherme y Clara, todos sonriendo, todos fingiendo. Ahora me doy cuenta de que las señales estaban ahí, en la forma en que Débora se alejaba de mí en las fotos, en la mirada impaciente de Ricardo cuando tardaba un poco más en subir al coche, en las conversaciones susurradas que cesaban cuando yo entraba en la sala. Cerré la maleta y me senté en el borde de la cama para descansar un poco. Mis manos, marcadas por el tiempo y por el trabajo de toda una vida como profesora universitaria, temblaban levemente, no de emoción por el viaje, sino de un presentimiento que crecía dentro de mí. Pasé los dedos por mi cabello canoso, ajusté el collar de perlas que me regalaron mis alumnos al jubilarme y respiré hondo. El interfono sonó. Era Ricardo avisando que estaba llegando. Bajo en 5 minutos, hijo, respondí con esa alegría que solo una madre que va a viajar con la familia puede sentir. Verifiqué una vez más si los documentos estaban en mi bolso, si había cerrado las ventanas, si el filtro de agua estaba apagado, los rituales de una mujer que ha vivido sola desde que mi marido, Antonio, partió. Cuando el ascensor llegó al piso, vi el coche negro de Ricardo estacionado frente al edificio. Mi hijo estaba apoyado en la puerta del conductor, mirando su celular. Ni siquiera levantó la vista cuando me acerqué. Ese gesto o la ausencia de él debió haber sido mi última advertencia. Buenos días, hijo, dije mientras el portero Sebastião me ayudaba con la maleta. Ricardo finalmente me miró. Su rostro tenía una expresión que conocía bien a lo largo de sus 45 años, la misma que ponía de niño, antes de contarme que había roto algo valioso en casa. Mamá, tenemos que hablar, dijo abriendo la puerta del coche. Entré sintiendo el aire acondicionado frío contra mi piel. El silencio dentro del vehículo pesaba toneladas. Ricardo encendió el motor y en lugar de dirigirse a la carretera que nos llevaría a la costa, giró en dirección opuesta. ¿Pasó algo?, pregunté sujetando con firmeza el asa de mi bolso. Ricardo aclaró su garganta, ajustó el retrovisor, hizo todo lo posible por evitar mirarme directamente. Mamá, ha habido un cambio de planes. Fue ahí donde comenzó. Cada palabra que salía de la boca de mi hijo era como un pequeño puñal. Primero, explicaciones vagas sobre preocupaciones por mi salud durante el viaje. Luego, menciones sobre la necesidad de cuidados especializados. Por último, la cruda verdad. Débora no quiere que vayas en el viaje, mamá. Ella cree que vas a acaparar la atención de los niños, que vas a retrasar nuestras salidas, que serás un peso. Mi corazón se detuvo un instante. El mundo afuera continuaba. Personas caminando, coches sonando, la ciudad latiendo, pero dentro de ese coche el tiempo se detuvo. Miré a mi hijo, ese niño que llevé en mi vientre durante meses, al que amamanté, que enseñé a leer, que consolé tras las pesadillas, que apoyé en cada decisión de su vida. Ese hombre que ahora me miraba con una mezcla de vergüenza e impaciencia. ¿Y a dónde vamos?, pregunté aunque ya sabía la respuesta. Al refugio Primavera. Es un lugar muy bueno, mamá. Hay actividades, atención médica a otros ancianos con quienes puedes hablar. Será por poco tiempo, solo durante el viaje. El refugio Primavera, el asilo que visitamos hace 3 meses, cuando Ricardo insistió en que sería bueno conocer opciones para el futuro. Debería haberlo visto venir. Cuando el coche se detuvo frente a la puerta blanca con el nombre de la institución, sentí un nudo en el pecho que no tenía nada que ver con mi presión. Ricardo apagó el motor y se volvió hacia mí. Ya he arreglado todo, mamá. Tu estancia de 2 semanas, una habitación individual, tus comidas especiales sin sal. Te cuidarán bien. Miré por la ventana. Una señora de cabello muy blanco estaba sentada en un banco del jardín,
mirando al vacío con una enfermera a su lado, acomodando una manta sobre sus piernas. ¿Era eso lo que mi hijo veía cuando me miraba? Una anciana indefensa, una carga, un problema a resolver. Hijo, dije con una calma que ni yo sabía que tenía. Mi maleta está lista para bucios, no para un asilo. Ricardo suspiró. Ese suspiro de quien tiene que explicar algo obvio a un niño. Mamá, será mejor así. Débora está estresada con el trabajo. Los niños están en la adolescencia, complicados. Necesitamos este tiempo solo para nosotros. Lo entenderás. Fue en ese momento que algo dentro de mí cambió. No fue ira ni tristeza. Fue una claridad cristalina, años de sacrificios, de renunciar a mis sueños por los suyos, de invertir mi dinero en sus proyectos, de quedarme en segundo plano para que él brillara. Y así terminaría, descartada como un mueble viejo que ya no combina con la decoración. Mientras hablaba sobre cómo el Refugio Primavera tenía un excelente programa de música los miércoles, abrí discretamente mi bolso. Mis dedos encontraron el celular, ese smartphone que Ricardo insistió en que comprara y que, para su sorpresa, aprendí a usar mejor de lo que él imaginaba. ¿Todo bien, hijo?, dije interrumpiendo su monólogo sobre las virtudes del abandono filial. Voy a bajar y conocer el lugar. La sorpresa en su rostro era evidente. Esperaba lágrimas, súplicas, drama, no esa aceptación tranquila. Bajé del coche con dignidad, mientras Ricardo abría el maletero para sacar mi maleta. Cuando se distrajo hablando con la recepcionista que vino a recibirnos, rápidamente escribí un mensaje a un número que había memorizado hace años, precisamente para una emergencia como esta. Doctor Paulo, es hora de ejecutar el protocolo Fénix. Contraseña, retribución. El doctor Paulo Ribeiro no solo era mi abogado, era el guardián de mi secreto mejor guardado, la única persona además de mí que sabía la verdad sobre el imperio inmobiliario que todos creían que era de Ricardo. Mamá, te dejaré aquí con la señora Zuleade. Ella te mostrará tu habitación y explicará todo. Necesito volver a casa. Aún tenemos que organizar las maletas de los niños. Asentí con una sonrisa serena que desconcertó a mi hijo. Me dio un beso rápido en la frente, probablemente el último por un buen tiempo, y pronunció la frase que sellaría su destino. No te preocupes por nada. Yo me encargaré de todo, de tus tarjetas, de tus cuentas. Solo necesitas descansar. Si supiera que mientras me dejaba en ese lugar con mi maleta destinada a una playa que no vería, un plan meticulosamente elaborado comenzaba a ejecutarse. El doctor Paulo ya estaría en su oficina accediendo a archivos que ni Ricardo sabía que existían. En pocas horas las tarjetas que mi hijo mencionó con tanta soltura no valdrían el plástico con el que fueron hechas. Observé el coche alejarse, levantando polvo en el camino de tierra. A mi lado, doña Zuleide hablaba sobre horarios de comida y reglas del lugar, pero mi mente ya estaba lejos, calculando los próximos pasos. Ustedes deben estar preguntándose cómo una señora de 72 años, aparentemente frágil, podría cambiar el rumbo de esta manera. ¿De dónde viene esta mujer? Pensando en lo que pasó con aquella amable señora que llevaba fotos de sus nietos en la cartera. ¿Y ustedes, desde dónde están mirando? ¿Han pasado por algo similar o conocen a alguien que fue abandonado por su propia familia? Lo que Ricardo no sabía es que su madre, antes de ser solo la señora Oliveira, había sido mucho más. Y lo que sucedió después de que ese coche desapareció en la curva cambiaría para siempre la vida de él, de la ambiciosa Débora y hasta la mía. Porque en ese momento, con el celular aún en la mano y el plan en marcha, ya no era solo una anciana descartada. Era una mujer con un secreto que estaba a punto de convertir una humillación en la mayor lección que mi hijo podría recibir. Mientras doña Zuleide me guiaba por los pasillos del Recanto Primavera, mi mente estaba a kilómetros de allí, reviviendo cada decisión que me llevó hasta ese momento. Necesitan entender. No siempre fui solo la madre de Ricardo. Antes de él, incluso antes de mi difunto esposo, yo era Amanda Oliveira, licenciada en Economía con especialización en Finanzas Internacionales por la USP. Una mujer que a los 25 años ya administraba el departamento financiero de una multinacional. La habitación que me asignaron era sencilla, pero limpia. Una cama individual con colcha de flores, un pequeño armario, una mesa con una silla y una ventana que daba a un jardín bien cuidado.
Doña Zuleide hablaba sobre los horarios de las comidas, las actividades recreativas, los medicamentos. Sonreí y asentí interpretando perfectamente el papel de la señora dócil que todos esperaban que fuera. «Le va a gustar aquí», dijo doña Zuleide con esa amabilidad profesional de quien ya ha visto a cientos como yo. «¿Tenemos dominó los martes y bingo los jueves?» «Estoy segura de que sí», respondí mientras discretamente revisaba mi celular. El mensaje ya había sido entregado. El doctor Paulo respondió con una sola palabra: iniciado. Cuando finalmente quedé sola, me senté al borde de la cama y permití que las lágrimas fluyeran. No eran lágrimas de desesperación o autocompasión. Eran de una furia fría, calculada, que había ido madurando a lo largo de los años cada vez que Ricardo mostraba su ingratitud. Lloré durante 10 minutos exactos. Luego me sequé la cara, retocé el maquillaje con el pequeño estuche que siempre llevaba en el bolso y comencé a trabajar. De mi maleta saqué no solo ropa para una estadía indeseada, sino también una tablet que Ricardo no sabía que poseía. Un regalo de un exalumno que trabajaba en seguridad digital y que amablemente la configuró para que fuera prácticamente irrastrable. Encendí el dispositivo, me conecté a Internet del asilo, una contraseña que astutamente observé en la recepción, y accedí a un correo electrónico que no estaba a mi nombre, pero que había usado durante años para monitorear mis inversiones secretas. Allí estaban todas las informaciones que necesitaba: extractos bancarios, informes de acciones, documentos societarios. La verdad que Ricardo nunca imaginó es que su simple madre profesora nunca dejó de ser la estratega financiera que fue en su juventud. Cuando mi esposo falleció, dejando un seguro de vida considerable, no lo deposité todo en ahorros como pensaba Ricardo. Invertí en acciones prometedoras, compré participaciones en empresas emergentes y, lo más importante, me convertí en socia mayoritaria de la empresa, que Ricardo creía que era solo suya. El grupo Oliveira Empreendimentos Inmobiliarios comenzó con un préstamo que le hice a Ricardo hace 15 años. Él estaba recién casado, lleno de sueños y quería entrar en el mercado inmobiliario que crecía en Belo Horizonte. Como madre, por supuesto que lo apoyé, pero como economista, exigí participación societaria. Ricardo firmó los papeles sin leerlos bien, confiando en que su madre jamás lo perjudicaría. Y nunca lo hice, solo mantuve el control que me correspondía. Con los años, a medida que el negocio crecía, creé una estructura de empresas offshore que poseían las acciones de la compañía. Ricardo pensaba que era dueño del 85% del negocio, pero en realidad solo controlaba el 30%. El resto estaba en manos de empresas registradas a mi nombre o de confianza del doctor Paulo. Mi hijo nunca sospechó porque nunca interferí en sus decisiones, nunca pedí cuentas, nunca actué como socia, solo como la madre orgullosa. La única condición que impuse fue que parte de las ganancias se destinara a una fundación de apoyo a ancianos necesitados. Irónico, ¿no creen? Pero en los últimos 2 años noté discrepancias en los informes financieros. La fundación recibía cada vez menos, mientras que Ricardo y Débora ostentaban cada vez más. Un yate, una casa de campo en Tiradentes, joyas carísimas, viajes internacionales. Comencé a sospechar que mi hijo estaba desviando dinero. Contraté discretamente a un auditor forense, un excompañero de la universidad que me debía favores. Lo que descubrimos fue peor de lo que imaginé. Además de desviar recursos de la fundación, Ricardo estaba involucrado en un esquema de evasión fiscal, usando naranjas para comprar y vender propiedades sobrevaloradas. Estaba construyendo su riqueza a costa, no solo de mi confianza, sino de la ley. Durante meses debatí entre el amor de madre y el sentido de justicia. Reuní pruebas, documentos, grabaciones. Creé lo que llamé el protocolo Fénix, un plan detallado de qué hacer si Ricardo cruzaba una línea que esperaba en mi corazón materno, que él jamás cruzaría. Esa línea era descartarme como un objeto sin utilidad. En la tablet abrí una carpeta encriptada donde guardaba todos los documentos relacionados con el plan. Había subdivisiones organizadas por fases: contención financiera, exposición pública, consecuencias legales, reestructuración patrimonial y, finalmente, reinicio. El doctor Paulo ya estaría ejecutando la primera fase como mi apoderado legal, con amplios poderes, un documento que Ricardo firmó pensando que era solo una formalidad para que, en caso de que me pasara algo, él tuviera autoridad para congelar todas las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y activos financieros, tanto personales como empresariales. Mientras revisaba cada ítem de la lista de tareas en la tablet,
Un suave golpe en la puerta me sobresaltó. Era Joaquín Ferreira, un hombre de 78 años, residente en el asilo desde hacía 3 años, según me informó con una sonrisa amable, mientras traía una taza de té de manzanilla. La señora Zuleide le pidió que se lo llevara a la señora. Él dijo: sé que el primer día siempre es el más difícil. Agradecí su amabilidad y lo invité a entrar. Algo en sus ojos vivos y perspicaces me decía que no era el típico anciano resignado. Hablamos de cosas triviales durante unos minutos, hasta que miró la maleta aún cerrada en el suelo. ¿No va a desempacar?, preguntó con curiosidad. No pienso quedarme mucho tiempo, respondí con una media sonrisa. Joaquín asintió como si entendiera perfectamente. Déjame adivinar. Un hijo o una hija te trajo diciendo que sería temporal. Pero sabes que la intención es permanente, confirmé con un gesto de sorpresa ante su perspicacia. Ocurre más de lo que imaginas, continuó. Yo mismo fui traído por mi hija hace 3 años para una estancia temporal mientras ella renovaba mi habitación. La renovación aparentemente nunca terminó. Había una resignación en su voz que me partió el corazón. ¿Ese era el destino que Ricardo planeaba para mí? Ser olvidada en un asilo, recibiendo visitas cada vez más espaciadas hasta convertirme en una carga incómoda en Navidad y cumpleaños. En mi caso, le dije a Joaquín con determinación, lo temporal realmente será temporal y mi hijo aprenderá una lección que nunca olvidará. La curiosidad de mi nuevo amigo era evidente, pero fue lo suficientemente discreto como para no preguntar más. Solo se ofreció a mostrarme las instalaciones del Recanto Primavera, lo cual acepté de inmediato. Conocer el lugar siempre ha sido fundamental en cualquier estrategia. Durante el recorrido por el asilo, mi celular vibró. Un mensaje del Dr. Paulo. Fase 1 completada. Todas las cuentas y tarjetas bloqueadas. Deben estar llegando a Bucios ahora. Pasamos a la fase 2. Respondí con un simple sí. La fase 2 implicaba enviar comunicados oficiales a todos los socios, clientes y proveedores del Grupo Oliveira, revelando la verdadera estructura societaria de la empresa y las irregularidades fiscales detectadas. También incluía un comunicado a la agencia tributaria y al Ministerio Público con todas las pruebas que habíamos recopilado. Mientras Joaquín me mostraba la sala de TV, donde varios ancianos veían una telenovela, imaginé la escena que se desarrollaba en Bucios en ese preciso momento. Ricardo y Débora llegando al lujoso resort Aguas Claras, intentando hacer el check-in, la tarjeta siendo rechazada, la confusión, la vergüenza, las desesperadas llamadas al banco, al contador, a amigos pidiendo dinero prestado. Mi celular vibró de nuevo. Esta vez era una notificación de una aplicación de monitoreo que instalé en el celular de Ricardo con su permiso. Claro, cuando era más joven y necesitaba garantizar su seguridad, nunca se preocupó por eliminarla, probablemente olvidando su existencia. La notificación mostraba una llamada al gerente del banco, que seguramente informaría que las cuentas estaban bloqueadas por orden judicial. Durante la cena en el comedor del asilo, me senté con Joaquín y otros 2 residentes, un exmédico llamado Carlos y una costurera llamada Teresa. La comida era simple pero sabrosa. Una sopa de verduras, pan integral y gelatina de postre. Hablamos sobre sus vidas antes del Recanto Primavera, sobre hijos y nietos, sobre el abandono que todos sentían allí. Me di cuenta de que había encontrado aliados inesperados, personas que entendían perfectamente lo que estaba viviendo. Después de la cena, volví a mi habitación y revisé nuevamente la tablet. La fase 2 estaba en marcha. Los comunicados ya habían sido enviados. Las primeras respuestas comenzaban a llegar, socios confundidos, clientes preocupados, proveedores en pánico. El caos administrativo apenas comenzaba. Recibí otro mensaje del Dr. Paulo. Reserva en el hotel cancelada por falta de pago. Encontraron una posada más sencilla. Débora está furiosa. Ricardo intentó contactarte 8 veces. Procedimos con la fase 3. La fase 3 era la más visible públicamente, una conferencia de prensa programada para el día siguiente, donde el Dr. Paulo, como mi portavoz, revelaría toda la verdad sobre el Grupo Oliveira y las fraudes de Ricardo. También se anunciaría mi donación del 50% de las acciones de la empresa a la Fundación de Apoyo a Ancianos, con la condición de que parte de los recursos se destinaran a mejorar asilos, como el Recanto Primavera. Sí, para la fase 3, pero yo misma daré la conferencia.
Respondí, reserva un coche para recogerme mañana a las 9 y contacta a Guilherme y Clara. Merecen saber la verdad antes de que explote en los medios. Mis nietos. La parte más dolorosa del plan. Guilherme con sus 17 años, sensible e inteligente como su abuelo. Clara, de 14 años, artista nata, siempre con un cuaderno de dibujos en la mano. ¿Cómo reaccionarían al descubrir la verdad sobre su padre? ¿Cómo soportarían la humillación pública que se avecinaba? Por otro lado, no merecían crecer creyendo que descartar a los ancianos de la familia era aceptable. Necesitaban esta lección tanto como Ricardo. Me acosté en la cama estrecha del asilo, el silencio solo interrumpido por los ruidos ocasionales del pasillo, una enfermera revisando pacientes, el chirrido de una silla de ruedas, un llanto distante. No pude dormir, no por arrepentimiento, sino por la ansiedad de lo que vendría. Por primera vez en décadas, me sentí verdaderamente viva, en control, poderosa. A las 3 de la mañana, recibí la llamada que estaba esperando. Era Guilherme. Abuela, ¿es verdad? ¿Papá no puede pagar la estancia en Bucios? Están en una posada de carretera. Mamá no para de llorar y papá está gritando por teléfono con todo el mundo. ¿Qué está pasando? Respiré hondo. Era hora de contar la verdad a mi nieto. Guilherme, querido, necesito que te sientes. Tengo una larga historia que contar. Y después de ella, nada será como antes. Durante una hora, le expliqué todo. El verdadero origen del Grupo Oliveira, mis inversiones secretas, las fraudes de Ricardo, el plan que estaba en marcha, el abandono en el asilo que fue la gota que colmó el vaso. Con cada revelación, escuchaba la respiración de mi nieto al otro lado de la línea alterarse. Sorpresa, confusión, luego una comprensión impactante. Entonces papá nunca fue el empresario exitoso que pensábamos. Todo fue construido con su dinero, abuela. Y ahora va a perderlo todo. No todo, Guilherme. Perderá lo que no construyó honestamente, lo que ganó desviando dinero de ancianos necesitados, lo que acumuló a través de fraudes. Pero sobre todo perderá la ilusión de que puede desecharme como un objeto sin valor, sin consecuencias. Hubo un largo silencio en la línea. Entonces Guilherme dijo algo que me sorprendió. ¿Puedo ir a buscarte mañana? No quiero estar cerca de papá cuando todo esto explote. Y creo que Clara también querrá quedarse contigo. Mi corazón se aceleró. No esperaba este apoyo tan inmediato. Me había preparado para la posibilidad de perder a mis nietos en este proceso, al menos temporalmente. Claro, querido, pero ¿estás seguro? Va a ser difícil. La prensa, los amigos de la escuela, todos van a comentar. Abuela, la semana pasada escuché a papá hablando con mamá sobre resolver el problema de la anciana. Estaban planeando esto desde hace meses. No fue una decisión de último minuto. Nunca tuvieron la intención de llevarte de vuelta a casa. La confirmación de lo que ya sospechaba fue como un puñetazo en el estómago. A pesar de estar preparada para lo peor, escuchar la cruda verdad de la boca de mi nieto dolió de una manera que no esperaba. Cuando colgué el teléfono, ya casi amanecía. Me levanté, tomé una ducha y me puse la única ropa formal que había traído, un conjunto de pantalón y blazer azul marino que usaba en las reuniones de la universidad. Recogí mi cabello canoso en un elegante moño, me puse un collar de perlas y un poco de lápiz labial. La imagen en el espejo me devolvió no a la viejecita frágil que Ricardo pensaba que había dejado atrás, sino a la mujer fuerte que siempre fui. A las 8:30, Joaquín llamó a mi puerta. Había algo diferente en su mirada, una mezcla de admiración y complicidad. Doña Amanda, hay un chico en la recepción que dice ser su nieto. Guilherme había llegado antes de lo previsto. Al verlo en la recepción, alto y torpe en su etapa final de adolescencia, sentí un amor que casi me hizo reconsiderar todo. Casi, abuela, dijo abrazándome con fuerza. ¿Estás bien? Este lugar no es para ti, no es para nadie, Guilherme. Respondí pensando en Joaquín, Carlos, Teresa y tantos otros. Pero esto también va a cambiar, te lo prometo. En el coche camino a la oficina del doctor Paulo, le conté a Guilherme más detalles del plan. Escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando. Cuando llegamos, Clara estaba esperando en la puerta.
Había venido directamente de la casa de una amiga donde pasó la noche. Sus ojos estaban rojos de llorar, pero había una determinación en su rostro que me recordó mucho a mí misma a su edad. Los tres entramos juntos al edificio comercial, en el centro de Belo Horizonte, donde el doctor Paulo había preparado una sala para la conferencia de prensa. Periodistas de varios medios ya esperaban, intrigados por la misteriosa invitación para una revelación importante sobre una de las mayores empresas inmobiliarias de Minas Gerais. Mientras esperábamos los últimos preparativos, mi celular sonó. Era Ricardo. Después de ignorar sus llamadas toda la noche, decidí contestar. Mamá, por el amor de Dios, ¿qué está pasando? Las cuentas, las tarjetas, los socios llamándome. ¿Qué hiciste? Su voz oscilaba entre la ira y el desespero. Podía escuchar a Débora llorando al fondo. No hice nada que tú no hayas hecho primero, hijo. Respondí con una calma que lo dejó momentáneamente sin palabras. Solo recuperé lo que siempre fue mío. ¿De qué hablas? ¿Te volviste loca? ¿Dónde están mis hijos? Guilherme ha desaparecido. Clara no contesta. Están conmigo, Ricardo. A salvo y finalmente conociendo la verdad sobre el padre que tienen. Mamá, hablemos. Podemos resolver esto en familia. No necesitamos familia. Interrumpí. ¿Recuerdas que somos familia? Cuando me dejaste en ese asilo, cuando dijiste que tu esposa no me quería en el viaje, cuando planeaste deshacerte de la anciana como si fuera un mueble que ya no combina con la decoración de tu casa. El silencio al otro lado de la línea fue elocuente. Mira las noticias en una hora, hijo, y recuerda esta lección. El respeto no tiene precio y algunas deudas deben ser saldadas. Colgué el teléfono justo cuando el doctor Paulo abría la puerta de la sala de reuniones, indicando que todo estaba listo. Guilherme tomó mi mano derecha, Clara a la izquierda. Juntos entramos para enfrentar las cámaras y cambiar para siempre el rumbo de nuestras vidas. El plan que cultivé durante años finalmente estaba llegando a su momento decisivo. La venganza, dicen, es un plato que se sirve frío, y el mío estaba perfectamente sazonado. Después de décadas de sacrificios, subestimaciones y al final, abandono. Ricardo aprendería de la manera más dura que algunas decisiones tienen consecuencias que ningún dinero puede borrar. Y yo, Amanda Oliveira, a mis 72 años, estaba apenas comenzando mi vida de nuevo. Luces de cámaras, destellos de fotógrafos y una sala llena de periodistas con miradas curiosas y blocs de notas en mano. Nunca me gustó aparecer en público, pero en ese momento, con mis nietos a mi lado, sentí una fuerza que nunca había experimentado. El doctor Paulo me presentó brevemente y luego me pasó el micrófono. Las luces parecían más intensas, casi deslumbrantes, pero mi voz no tembló cuando comencé a hablar. Buenos días a todos. Mi nombre es Amanda Oliveira, tengo 72 años, soy profesora universitaria jubilada y, como descubrirán hoy, la verdadera propietaria y fundadora del Grupo Oliveira Emprendimientos Inmobiliarios. Los murmullos llenaron la sala de inmediato. Vi a periodistas inclinarse hacia adelante entrecerrando los ojos con renovado interés. No era la historia que esperaban escuchar. Hace 15 años invertí mis ahorros y el seguro dejado por mi difunto esposo para iniciar lo que hoy conocemos como el Grupo Oliveira. Mi hijo, Ricardo Oliveira, fue nombrado director presidente y cara pública de la empresa, mientras yo mantenía el control accionario a través de una estructura de holdings que pocos conocían. Conté la historia desde el principio. Como siempre, fui la estratega financiera detrás de las grandes decisiones. Como creé un sistema que permitía que Ricardo pareciera el gran empresario mientras yo movía los hilos tras bambalinas. A lo largo de los años observé a mi hijo transformarse de un joven ambicioso pero honesto a un hombre que desviaba recursos de una fundación creada para ayudar a ancianos necesitados. Ayer, mi hijo me abandonó en un asilo. Alegó que su esposa no me quería en el viaje familiar a Bucios. Y mientras yo tenía la maleta lista para la playa, descubrí que el destino planeado para mí era una habitación sencilla en el Recanto Primavera. Los periodistas parecían impactados. Una reportera joven en la primera fila tenía lágrimas en los ojos. Un fotógrafo mayor la miraba como si conociera bien esa historia. Esto no es solo un drama familiar. También es un caso de fraude fiscal, desvío de recursos de una fundación benéfica y uso de prestanombres para operaciones inmobiliarias ilegales.
Toda la documentación probatoria está siendo entregada en este momento a las autoridades competentes. El doctor Paulo distribuyó carpetas con copias de los documentos más importantes a la prensa. Mientras los periodistas hojeaban las páginas con expresiones de asombro creciente, continué mi relato detallando las operaciones fraudulentas que Ricardo había estado llevando a cabo en los últimos años, cómo inflaba los precios de los inmuebles, cómo lavaba dinero a través de empresas fantasma, cómo desviaba fondos que debían ir a asilos como el Recanto Primavera. A partir de hoy, asumo oficialmente el control del Grupo Oliveira. El 50% de las acciones se donará a la Fundación Nuevos Caminos, que trabaja con ancianos en situación de vulnerabilidad. El otro 50% se dividirá entre mí y mis nietos, Guilherme y Clara, que están aquí conmigo hoy, demostrando que no toda la familia apoya actos de abandono y desrespeto. Guilherme y Clara se levantaron, sosteniendo mis manos. Sus rostros jóvenes mostraban una mezcla de orgullo y dolor que partía mi corazón, pero también reforzaba mi convicción de que estaba haciendo lo necesario. Las preguntas llegaron como una avalancha sobre Ricardo, sobre las fraudes, sobre mi formación en economía que pocos conocían, sobre cómo me sentía al ser abandonada, sobre lo que pasaría con los empleados de la empresa. Respondía a todas con la claridad y precisión de quien ha pasado la vida enseñando a jóvenes a pensar críticamente. No, los empleos están seguros. La empresa seguirá funcionando, solo que con una administración más ética y transparente. Sí, soy consciente de que mi hijo podría enfrentar procesos penales. La justicia hará su trabajo así como yo hice el mío. No siento placer en la exposición pública. Solo siento que ha llegado el momento de corregir errores y demostrar que la edad no es sinónimo de fragilidad o desechabilidad. La rueda de prensa duró casi 2 horas. Cuando terminó estaba exhausta pero aliviada. La primera parte del plan se había ejecutado a la perfección. Al salir del edificio, un mar de reporteros aún nos esperaba. Las cámaras de las cadenas de televisión que no pudieron entrar ahora nos enfocaban. Guilherme, siempre protector, puso su brazo a mi alrededor como un escudo. Entramos en el coche del doctor Paulo y partimos hacia la segunda etapa del día, una visita al Ministerio Público para formalizar las denuncias contra Ricardo. En el camino mi celular no dejaba de sonar. Ricardo, Débora, amigos en común, excompañeros de la universidad que vieron la noticia, incluso el director del Recanto Primavera, probablemente preocupado por la publicidad negativa. Abuela, dijo Clara, rompiendo el tenso silencio en el coche. ¿Crees que papá va a ir a prisión? Miré a mi nieta. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de preocupación. Por un momento me cuestioné si había ido demasiado lejos. Si el deseo de justicia se había transformado en pura venganza, si estaba castigando a mis propios nietos al exponer a su padre. Clara, querida, no sé qué pasará con tu padre. Eso dependerá de cómo elija enfrentar las consecuencias de sus actos. Si colabora con las investigaciones, si muestra un arrepentimiento sincero, si se compromete a reparar el daño. Siempre hay caminos hacia la redención. Ella lo sintió, no del todo convencida, pero pareciendo encontrar algo de consuelo en mis palabras. Guilherme, siempre más pragmático, intervino. Papá tomó decisiones, Clara, decisiones equivocadas, y las decisiones tienen consecuencias. La abuela también está sufriendo por esto. No pienses que es fácil para ella. Mi nieto tenía razón. No era fácil. Cada paso de este plan me costaba pedazos del corazón, pero había llegado demasiado lejos para retroceder. Y además, no se trataba solo de mí. Era por Joaquín, por Teresa, por todos los ancianos abandonados como objetos sin utilidad, cuando sus familias deciden que son demasiado inconvenientes para mantener cerca. En el Ministerio Público fuimos recibidos por la fiscal doctora Elisa Méndez, una mujer de mediana edad con ojos perspicaces y una postura que indicaba que no toleraba injusticias. Ella ya había sido alertada por el doctor Paulo sobre el caso y nos esperaba con su equipo. Señora Oliveira, he leído parte de la documentación enviada por el doctor Paulo. Si todo se confirma, estamos ante un caso serio de delitos financieros, dijo, señalando las sillas para que nos sentáramos. Durante 2 horas, detalle por detalle, expliqué el esquema montado por Ricardo, cómo utilizaba la estructura de la empresa para operaciones de lavado de dinero, cómo desviaba recursos de la fundación, cómo evadía impuestos a través de operaciones simuladas de compra y venta de inmuebles. Es consciente de que, como controladora de las empresas,
¿también podría ser responsabilizada por no haber impedido estas prácticas antes?, preguntó la fiscal en un momento. Soy plenamente consciente, doctora, y estoy dispuesta a asumir cualquier responsabilidad que me corresponda. No estoy aquí buscando inmunidad, sino justicia. Mi respuesta pareció sorprenderla positivamente. Al final de la reunión, ella aseguró que abriría una investigación inmediata y que, con base en los documentos presentados, solicitaría medidas cautelares, incluyendo posiblemente la prisión preventiva de Ricardo y el bloqueo de sus bienes personales. Cuando salimos del Ministerio Público, ya era casi de noche. Exhausta, acepté la sugerencia del doctor Paulo de ir a su casa, donde su esposa María nos recibiría. Ricardo seguramente estaría buscándonos en todos los lugares obvios, mi apartamento, la casa de amigos conocidos, incluso en el Recanto Primavera. La casa del doctor Paulo era un acogedor dúplex en el barrio Sion. María nos recibió con la amabilidad de quien conoce el dolor ajeno sin necesidad de muchas explicaciones. Preparó habitaciones para mí y mis nietos, sirvió una cena sencilla pero reconfortante y nos dejó a solas para procesar los tumultuosos eventos del día. Sentados a la mesa de la cocina, los tres, yo, Guilherme y Clara, finalmente tuvimos un momento para reflexionar sobre el huracán que habíamos desatado. La Globo ya lo reportó, dijo Guilherme mostrando su celular. Está en todos los portales de noticias. Profesora jubilada revela ser la verdadera dueña de un imperio inmobiliario y denuncia a su propio hijo por fraudes. Los amigos de la escuela me están enviando mensajes sin parar, agregó Clara, con el rostro sonrojado de vergüenza. Algunos apoyando, otros bueno, imagina. No tienen que pasar por esto, dije, tomando las manos de ambos entre las mías. Pueden quedarse con amigos, o incluso volver a casa cuando su padre regrese. Yo lo entenderé. Los dos intercambiaron miradas. Una comunicación silenciosa que solo los hermanos comprenden. No, abuela. Guilherme respondió por ambos. Estamos contigo. Lo que papá hizo no está bien. No solo contigo, sino con todas esas personas a las que robó. Clara asintió aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas. Solo quería entender por qué cambió tanto. No era así antes, ¿verdad? La pregunta me golpeó como una flecha. Ricardo no nació deshonesto o cruel. ¿Dónde había fallado en su crianza? ¿En qué momento mi hijo se convirtió en alguien capaz de abandonar a su propia madre y desviar dinero de ancianos necesitados? No, querida, él no era así. Tu padre fue un hombre de buenos principios. Quizás fue el dinero, quizás la influencia de personas equivocadas. Tal vez dudé, reacia a echarle la culpa a Débora, aunque sospechaba que ella tenía gran parte de la responsabilidad en la transformación moral de Ricardo. La madre de Guilherme lo dijo sin rodeos. ¿No ven cómo es con él? Siempre presionando por más dinero, más estatus, comparando nuestra casa con la de sus amigos. Nada nunca es suficiente. No confirmé ni negué. No quería alienar aún más a mis nietos de sus padres. Ya era suficiente con el trauma que estaban viviendo. Mi celular sonó de nuevo. Era un número desconocido. Contesté con cautela. Amanda, soy Joaquín de Recanto Primavera. Me sorprendió escuchar la voz de mi nuevo amigo del asilo. Joaquín, ¿cómo conseguiste mi número? Tu foto está en todos los noticieros, querida. No fue difícil para un viejo contador como yo averiguar cómo contactarte. Llamé a la empresa, dije que era un cliente importante y una secretaria muy amable me dio tu contacto personal. No pude evitar sonreír. Joaquín era mucho más astuto de lo que su apariencia frágil sugería. Te llamo para decirte que todos estamos aquí apoyándote. Yo, Teresa, Carlos, incluso doña Zuleide, aunque no lo admita públicamente, te has convertido en una especie de heroína para nosotros. Sus palabras me emocionaron profundamente. No había planeado ser un símbolo de nada, solo una mujer defendiendo su dignidad. Pero si mi historia pudiera inspirar a otros a no aceptar pasivamente el descarte social, sería aún mejor. Gracias, Joaquín. Eso significa mucho para mí. Hay algo más. Continuó. Su voz ahora más baja, como quien comparte un secreto. Tu hijo estuvo aquí hace una hora buscándote. Estaba alterado, gritando con la recepcionista, exigiendo saber a dónde habías ido. Mi corazón se aceleró.
¿Y qué le dijeron? Nada que quisiera escuchar. Joaquín rió suavemente. Doña Zuleide lo puso en su lugar. Le dijo que debería avergonzarse de haber abandonado a una madre como tú, y que no tenía derecho a exigir información alguna. Se fue con el rabo entre las piernas. La imagen de Ricardo siendo reprendido por la severa doña Zuleide casi me hizo reír, a pesar de la gravedad de la situación. Cuídate, Amanda, concluyó Joaquín. Y cuando todo esto termine, no te olvides de tus amigos aquí. Tenemos una partida de dominó pendiente. Prometí que volvería a visitarlos tan pronto como pudiera y colgué con el corazón un poco más ligero. La noche avanzó lenta, pesada de preocupaciones e incertidumbres. Guilherme y Clara finalmente se durmieron exhaustos por el torbellino emocional. Yo, sin embargo, permanecía despierta, sentada en el sillón de la habitación de huéspedes, observando las luces de la ciudad por la ventana. Belo Horizonte parecía extrañamente pacífica vista desde allí, ajena al drama que se desarrollaba en nuestras vidas. Alrededor de las 2 de la mañana, recibí la noticia que estaba esperando. Un mensaje del doctor Paulo, orden de arresto emitida. La Policía Federal debe cumplirla en las próximas horas. No sentí alegría, ni venganza satisfecha, ni ninguna emoción que pudiera confundirse con triunfo, solo una profunda tristeza por la necesidad de llegar a este punto. Una madre nunca debería tener que denunciar a su propio hijo ante la justicia. Un hijo nunca debería dar motivos para ello. Al amanecer, la noticia ya estaba en todos los canales. Ricardo Oliveira había sido arrestado en una posada sencilla en la carretera de Bucios, donde se hospedaba con su familia tras haber bloqueado sus tarjetas de crédito. Las imágenes de él siendo conducido por policías federales, aún con ropa de playa, el cabello desarreglado y una expresión de desesperación, eran impactantes. Débora no estaba con él en el momento de la detención. Según las noticias, había regresado a Belo Horizonte la noche anterior, sola, aparentemente tras una discusión. «Abuela, ¿viste?» Guilherme entró en la habitación sin tocar, con el celular en la mano, mostrando las imágenes del arresto de su padre. Su rostro estaba pálido, dividido entre la lealtad filial y la convicción de estar del lado correcto. «Lo vi, querido, ¿cómo te sientes?» La pregunta era simple, pero la respuesta era infinitamente compleja. ¿Cómo describir el torbellino de emociones que me consumía? El dolor de ver a mi hijo en esa situación, mezclado con el alivio de finalmente detener un ciclo de fraudes y desinterés. La culpa por exponer a mis nietos a ese trauma, junto con la certeza de que necesitaban aprender esta lección sobre respeto y consecuencias. Estoy sintiendo todo al mismo tiempo, Guilherme. Tristeza, alivio, culpa, determinación, pero sobre todo, siento que hice lo que tenía que hacer. Ni más. Ni menos. Bye. Él asintió, pareciendo comprender la complejidad de mis sentimientos mejor de lo que esperaba. El doctor Paulo llamó, continuó. Dijo que necesitamos ir al tribunal hoy, algo sobre una audiencia de custodia. La audiencia de custodia sería el primer momento en que enfrentaría a Ricardo cara a cara desde el abandono en el asilo. La idea me provocaba una mezcla de ansiedad y aprensión. ¿Qué diría él? ¿Cómo reaccionaría al ver la desesperación en sus ojos? ¿Sería capaz de mantener la firmeza necesaria? Me vestí con cuidado, eligiendo un conjunto sobrio de falda y blazer gris, un collar de perlas, un maquillaje discreto. Quería parecer exactamente lo que era, una profesora universitaria respetable, no una madre vengativa o una empresaria implacable. Cuando bajamos para el desayuno, encontramos a María preparando panqueques para Clara, que parecía haber recuperado un poco del apetito. El doctor Paulo estaba al teléfono, hablando en términos legales que no me esforcé por comprender. La rutina doméstica, tan común y reconfortante, parecía surrealista en medio de la tormenta que habíamos desatado. Amanda. El doctor Paulo se acercó tras colgar. ¿Te preparé para lo que puede pasar hoy? Creo que sí. Ricardo tendrá la oportunidad de defenderse preliminarmente. El juez decidirá si mantiene la prisión preventiva o lo libera con medidas cautelares. Exacto. Y es probable que intente jugar con tus emociones, que apueste a su lado materno. ¿Estás preparada para eso? La pregunta quedó en el aire como una nube pesada. Estaba realmente preparada para resistir el llamado de mi único hijo, para verlo posiblemente esposado,
suplicando ayuda y aún así mantener mi posición? No, respondí honestamente. No estoy completamente preparada, pero estoy decidida a seguir hasta el final, no solo por mí, sino por todos los ancianos que son descartados cuando se vuelven inconvenientes. Por Joaquín, por Teresa, por tantos otros que no tienen voz ni poder para defenderse. El doctor Paulo asintió satisfecho con mi respuesta. Su teléfono sonó nuevamente y mientras atendía, me volví hacia la ventana, observando el día que nacía sobre Belo Horizonte. Un día que cambiaría para siempre no solo mi vida, sino la de todos a mi alrededor. La ejecución de la venganza estaba casi completa, pero como descubriría en las horas siguientes, el verdadero desafío no era castigar a mi hijo, sino encontrar un camino para reconstruir lo que se había roto, no solo entre nosotros, sino en la familia en su conjunto. Y tal vez, si hubiera justicia en el mundo, esa reconstrucción incluiría una nueva visión sobre cómo tratamos a nuestros mayores, sobre respeto, dignidad y las consecuencias de olvidar que algún día todos nosotros envejeceremos. El foro de Belo Horizonte siempre me había parecido un lugar imponente, con sus columnas de mármol y escaleras que parecen juzgarte incluso antes de que lo hagan los magistrados. Sin embargo, esa mañana parecía especialmente intimidante. Cada escalón que subía junto al doctor Paulo con Guilherme y Clara justo detrás, pesaba como plomo en mis rodillas de 72 años. Reporteros nos esperaban en la entrada. Destellos de cámaras disparaban, micrófonos se extendían hacia nosotros. Preguntas gritadas se superponían unas a otras. El doctor Paulo, con la experiencia de décadas en la abogacía de alto perfil, abrió camino entre la multitud como un barco surcando aguas turbulentas. La señora Oliveira no dará declaraciones en este momento, repetía como un mantra. Toda la información pertinente ya había sido divulgada en la rueda de prensa de ayer. Mauá, un reportero más atrevido, logró acercarse lo suficiente para lanzar la pregunta que probablemente todos querían hacer. Señora Amanda, ¿se arrepiente de denunciar a su propio hijo? La pregunta me golpeó como una bofetada. ¿Arrepentirme? ¿Cómo explicar la complejidad de mis sentimientos en una respuesta que encajara en un titular sensacionalista? ¿Cómo traducir el dolor de una madre que tuvo que elegir entre la justicia y la lealtad ciega? El arrepentimiento, respondí sorprendiendo al doctor Paulo, que intentaba alejarme. Es no haber actuado antes, haber permitido que mi hijo confundiera amor incondicional con permisividad incondicional. Mi respuesta generó un nuevo frenesí. Escuché clics de cámaras, exclamaciones ahogadas, más preguntas lanzadas. Pero el doctor Paulo ya había recuperado el control de la situación y nos conducía hacia el interior del edificio, donde los guardias impedían la entrada de la prensa. Dentro del foro el murmullo era diferente, más contenido, pero igualmente intenso. Funcionarios, abogados y otros habituales del lugar nos observaban con curiosidad apenas disimulada. Podía escuchar susurros, ver miradas de reojo, sentir el peso del juicio no oficial que precede al oficial. Nos llevaron a una sala de espera reservada. El ambiente era austero con sillas de cuero oscuro, una mesa de centro con revistas desactualizadas, una jarra de agua que nadie tocó. Clara se sentó a mi lado, tomando mi mano como hacía de niña durante las consultas médicas. Guilherme permaneció de pie, inquieto, alternando entre mirar por la ventana y revisar mensajes en su celular. «Abuela». Clara rompió el silencio, su voz apenas un poco más alta que un susurro. «¿Cuándo vamos a ver a papá?» La inocencia de la pregunta, en contraste con la gravedad de la situación, apretó mi corazón. Para Clara, a pesar de toda la decepción y el shock, Ricardo seguía siendo simplemente papá, no un estafador, no un hijo ingrato, solo el padre que un día le enseñó a andar en bicicleta. «Pronto, querida, la audiencia está programada para las 10 horas. Él estará», ella dudó, incapaz de completar la frase. «¿Esposado?». Guilherme completó con la franqueza típica de sus 17 años. Probablemente Clara cerró los ojos como si intentara borrar una imagen mental demasiado dolorosa. Aprendí su mano, deseando poder protegerla de ese momento, pero sabiendo que algunas lecciones deben vivirse para ser realmente aprendidas. El doctor Paulo regresó a la sala después de hablar con el fiscal del caso. Su rostro, normalmente impasible, mostraba signos de preocupación. «Hay una complicación», dijo sentándose frente a nosotros. Débora contrató a Marcos Leitao como abogado de Ricardo. El nombre causó una ola de tensión en la sala.
Marcos Leitao era conocido en los círculos jurídicos de Minas Gerais como el escapista, un abogado brillante especializado en liberar a clientes ricos de acusaciones aparentemente indiscutibles. ¿Eso cambia algo? Pregunté, manteniendo la voz firme a pesar de la inquietud. No cambia los hechos, Amanda. Las pruebas son sólidas, pero Leitao es experto en maniobras procesales y, sobre todo, en manipular la opinión pública. Como si para confirmar sus palabras, nuestros teléfonos vibraron al unísono. Guilherme fue el primero en revisar el suyo. Es una notificación de G1, dijo con la voz tensa. Marcos Leitao dio una entrevista acusando a la abuela de usar la justicia para una venganza personal contra un hijo devoto que solo sugirió una estancia temporal en una clínica de reposo para su madre, que había mostrado signos de inestabilidad emocional. Inestabilidad emocional, repetí, sintiendo una indignación que me calentó el rostro. ¿Está insinuando que tengo problemas mentales? Es una táctica común, explicó el doctor Paulo con un suspiro cansado. Desacreditar a la víctima cuestionando su cordura, especialmente cuando se trata de una persona mayor, esa insinuación me hirió más profundamente de lo que imaginé. Durante toda mi vida profesional como profesora universitaria, mi mente ha sido mi herramienta más valiosa y respetada. Ahora, a mis 72 años, bastaba una insinuación para que décadas de contribuciones intelectuales fueran puestas en duda. Esto no se quedará así, dije levantándome con una energía renovada por la indignación. Si quieren una guerra de narrativas, eso es lo que tendrán. El doctor Paulo levantó las cejas, sorprendido por mi reacción. ¿Qué tienes en mente, Amanda? Una contraentrevista. Ahora, antes de la audiencia con Guilherme y Clara a mi lado, si están de acuerdo, mis nietos intercambiaron miradas. Fue Guilherme quien respondió primero, cuenten conmigo, abuela. Basta de medias verdades. Clara dudó un momento, luego asintió. Yo también. En 15 minutos estábamos afuera del tribunal, enfrentando un pequeño ejército de micrófonos y cámaras. El doctor Paulo había convocado a la prensa con un simple mensaje. Amanda Oliveira y sus nietos responderán a las acusaciones de Marcos Leitao en 5 minutos en las escaleras del tribunal. Los reporteros llegaron como buitres al olfatear una carroña, ávidos, insaciables, compitiendo por mejores posiciones. Respiré hondo, ajusté el collar de perlas y di un paso adelante, sintiendo el peso de las cámaras como focos en un escenario no deseado. Buenos días, mi nombre es Amanda Oliveira y estos son mis nietos, Guilherme y Clara. Hemos tomado conocimiento de las declaraciones del abogado contratado por mi nuera para defender a mi hijo, Ricardo. Mi voz era clara, firme, sin el temblor que muchos esperarían de una señora emocionalmente inestable. Permítanme aclarar algunos puntos. Primero, no se trataba de una clínica de reposo, sino de un asilo, un lugar respetable donde muchos ancianos son bien cuidados, pero indudablemente un asilo. En segundo lugar, no hubo sugerencia de una estadía temporal, sino un abandono con maletas listas para un viaje familiar del que fui excluida a última hora. Hice una pausa observando a los reporteros, anotando frenéticamente cada palabra. Me di cuenta con una satisfacción amarga, de que les estaba dando exactamente lo que querían, un drama familiar expuesto en público, pero ya era demasiado tarde para dar marcha atrás. En cuanto a la alegación de inestabilidad emocional, invito a cualquier especialista a evaluar mi salud mental. Soy profesora universitaria jubilada, con una carrera de 40 años formando generaciones de economistas. He dirigido decenas de tesis de maestría y doctorado. He publicado 5 libros sobre finanzas corporativas. Y como descubrieron recientemente, administré en secreto una de las mayores empresas inmobiliarias de Minas Gerais. Noté sonrisas entre algunos reporteros. La narrativa de abuelita senil claramente no se sostenía, pero esto no es un asunto personal entre mi hijo y yo. Se trata de crímenes financieros comprobados documentalmente. Se trata de la desviación de recursos que deberían ayudar a ancianos en situación de vulnerabilidad. Se trata de respeto y dignidad para personas que construyeron este país, y ahora son tratadas como cargas inconvenientes. Guilherme dio un paso adelante tomando el micrófono que le ofrecí. Su rostro joven estaba serio, compuesto, mostrando una madurez más allá de sus 17 años. Mi nombre es Guilherme Oliveira, tengo 17 años y soy nieto de Amanda. Estoy aquí para decir que apoyo a mi abuela incondicionalmente. Vi con mis propios ojos cómo mis padres planearon deshacerse de ella.
Escuché conversaciones donde se referían a ella como el problema de la vieja y elijo estar del lado de la verdad, incluso si eso significa estar en contra de mi propio padre en este momento. Clara, con lágrimas en los ojos pero determinación en el rostro, fue la siguiente. Soy Clara Oliveira, tengo 14 años. Mi abuela siempre ha sido mi inspiración, fuerte, inteligente, bondadosa. ¿Qué le hicieron? No tiene justificación. No es así como se trata a alguien que amas. Las cámaras captaban todo y sabía que estábamos creando un momento que se repetiría en todos los noticieros del país. Era el tipo de historia que resuena profundamente. La anciana abandonada que se revela como una empresaria poderosa, los nietos que eligen a la abuela en lugar de a los padres. La justicia poética de ver al opresor transformado en oprimido. Volví a hablar concluyendo nuestra improvisada rueda de prensa. No deseo mal a mi hijo. Deseo que enfrente las consecuencias de sus elecciones y tal vez aprenda de ellas. Ahora, si nos permiten, tenemos una audiencia que atender. Regresamos al interior del tribunal, dejando atrás una tormenta mediática. En el camino hacia la sala de audiencias, el doctor Paulo recibió un mensaje que lo hizo sonreír por primera vez en el día. Tu entrevista ya se está volviendo viral, informó. Las hashtags almohadilla justicia para Amanda y almohadilla respeto a los ancianos están entre los temas del momento. No sentía alegría con la noticia. No había comenzado ese viaje buscando fama o apoyo público. Solo quería justicia y tal vez una lección que trascendiera mi historia personal. La sala de audiencias era más pequeña de lo que imaginé, más austera, con la solemnidad fría típica de los espacios donde se deciden vidas a través de códigos y párrafos. Me senté al lado del doctor Paulo con Guilherme y Clara en la fila justo detrás. Al otro lado había un hombre con un traje impecable que supuse era Marcos Leitão. Su cabello canoso estaba estratégicamente dispuesto para sugerir experiencia sin comprometer su vanidad, y su postura era la de alguien que rara vez pierde una batalla. Entonces la puerta lateral se abrió. 2 policías entraron escoltando a Ricardo. Mi hijo, mi único hijo. Nada podría haberme preparado para ese momento. Ricardo llevaba un overol naranja de preso, con las manos esposadas al frente de su cuerpo. Su rostro, normalmente bien afeitado y bronceado, estaba pálido y con barba de varios días. Sus ojos, mis ojos, los mismos que heredé de mi padre, estaban rojos, hinchados, asustados. Por un instante fugaz, no vi al empresario fraudulento, al hijo ingrato, al hombre de 45 años que me había abandonado en un asilo. Vi al niño de 5 años que corría a mis brazos cuando se caía en el parque. Al adolescente que me mostró orgulloso su primera nota 10 en matemáticas. Al joven que lloró en mi hombro cuando le rompieron el corazón por primera vez. Nuestras miradas se cruzaron a través de la sala. Vi sorpresa en sus ojos al notar a Guilherme y Clara sentados detrás de mí. Luego una comprensión dolorosa al darse cuenta de que había perdido no solo su libertad y reputación, sino también el apoyo de sus propios hijos. El juez entró y todos nos levantamos. Era un hombre de mediana edad, con profundas ojeras, como quien carga el peso de decisiones difíciles a diario. Pidió que todos nos sentáramos y dio inicio a la audiencia de custodia. Los procedimientos eran formales, técnicos, llenos de jerga legal. El fiscal presentó los cargos: fraude fiscal, lavado de dinero, apropiación indebida, formación de banda. Por cada delito mencionado, vi los hombros de Ricardo hundirse un poco más. Cuando llegó el momento de la defensa, Marcos Leitão se levantó con la confianza de un actor que conoce su papel de memoria. Su argumento principal era predecible. Las acusaciones serían el resultado de un malentendido familiar amplificado por una anciana que confundía detalles financieros y estaba emocionalmente afectada por lo que él llamó un malentendido sobre los arreglos de cuidados geriátricos. Mantuve mi rostro impasible, aunque por dentro sentía mi sangre hervir. Era la segunda vez en ese día que intentaban reducir 4 décadas de carrera académica y empresarial a confusiones de una viejecita senil. Afortunadamente el juez no parecía impresionado por la retórica de Leitão. Cuando el abogado terminó, se dirigió directamente a Ricardo. Señor Oliveira, ¿desea hacer alguna declaración en este momento? Ricardo consultó brevemente a su abogado, quien asintió. Se levantó, las esposas tintineando en el silencio de la sala. Su voz comenzó ronca, como si no la usara en días. Hubo un terrible malentendido.
Nunca fue mi intención abandonar a mi madre. El Recanto Primavera es una institución de alto nivel, donde muchos ancianos de familias respetables reciben cuidados especializados. Solo sugerí una estadía temporal mientras viajábamos, pues temía por los riesgos de un viaje largo para alguien de su edad. Cada palabra era una nueva puñalada, no solo por las mentiras descaradas, sino por la percepción de que incluso en ese momento, acorralado por sus propias acciones, mi hijo aún era incapaz de asumir responsabilidad. En cuanto a las acusaciones financieras, continuó ganando confianza a medida que hablaba. Son fruto de un malentendido. Mi madre siempre ha sido una mujer brillante, pero en los últimos años ha mostrado signos de confusión. Mezcla hechos, confunde fechas, a veces imagina situaciones que no ocurrieron. Percibí la estrategia de inmediato. Ricardo estaba tratando de construir una defensa basada en mi supuesta incapacidad mental. Era un movimiento sucio, pero potencialmente eficaz. Después de todo, ¿cuántos jueces no tienen padres o abuelos mayores que ocasionalmente confunden detalles? El doctor Paulo notó mi atención y puso una mano tranquilizadora sobre la mía. Confía en el proceso, susurró. Tenemos documentos, no solo palabras. Ricardo continuaba con su actuación. Pido al tribunal que considere la posibilidad de que mi madre, en su estado debilitado, esté siendo manipulada por terceros interesados en tomar el control de nuestros negocios familiares. Eso fue demasiado. Antes de que el doctor Paulo pudiera detenerme, me levanté. Señoría, dio permiso para responder a estas alegaciones. El juez pareció sorprendido por mi intervención directa, pero tras una breve vacilación, asintió. Concedo 2 minutos, señora Oliveira. Ajusté mi blazer, enderecé la postura y miré directamente al hombre que una vez llamé hijo. Ricardo, estoy profundamente decepcionada. No por tus mentiras aquí en el tribunal, sino por el hecho de que crees que funcionarán. Me conoces, sabes de lo que soy capaz intelectualmente, sabes de mi memoria impecable que me permitió citar a Shakespeare en tus obras escolares, que me permitió recordar los nombres de todos tus amigos de la infancia, que me permitió gestionar secretamente un imperio empresarial mientras tú recibías los créditos. Vi su rostro empalidecer aún más. En cuanto a mi fragilidad y confusión, invito a su señoría a examinar mi historial académico. Fui profesora titular en la UFMG hasta hace 5 años. Dirigí mi última tesis doctoral a los 67 años. Publiqué un artículo revisado por pares en la revista brasileña de Economía el año pasado. Hice una pausa, notando que tenía la atención total de la sala. Pero lo más importante, señoría, es que no estamos aquí por mis palabras contra las de mi hijo. Estamos aquí por documentos, registros bancarios, transferencias, contratos firmados. La matemática no miente incluso cuando los hijos lo hacen. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso Marcos Leitao parecía momentáneamente sin palabras. El juez me observaba con una expresión que mezclaba respeto y algo que parecía comprensión. Gracias, señora Oliveira, dijo finalmente. Su punto está registrado. La audiencia continuó con discusiones técnicas sobre las condiciones de la prisión preventiva. Yo, sin embargo, no podía apartar mis ojos de Ricardo. Ahora mantenía la cabeza baja, evitando mi mirada, con una postura derrotada. Por un momento fugaz, cuestioné todo lo que había hecho. ¿Era este el resultado que quería ver a mi hijo humillado, esposado, potencialmente enfrentando años de prisión? ¿No habría sido posible encontrar un camino menos devastador para todos nosotros? Pero entonces recordé la mirada de Joaquín, cuando habló sobre ser abandonado por su hija. Recordé a Teresa, que no recibía visitas desde hacía 2 años. Recordé el desprecio en la voz de Ricardo cuando dijo, mi esposa no te quiere en el viaje, y supe que estaba en el camino correcto. Doloroso sí, pero necesario. El juez anunció su decisión. Ricardo permanecería en prisión preventiva debido a la gravedad de las acusaciones y al riesgo de obstrucción de las investigaciones. Marcos Leitao declaró de inmediato que apelaría, pero era una victoria significativa para nuestra causa. Cuando los policías se preparaban para escoltar a Ricardo de regreso a la detención, él finalmente me miró directamente. Sus ojos, tan parecidos a los míos, estaban llenos de una mezcla de ira, miedo y algo que parecía casi respeto. Mamá, dijo con suficiencia para que todos lo escucharan. Has ganado. ¿Estás satisfecha ahora?
La pregunta quedó en el aire, cargada de acusación. Antes de que pudiera responder, Guilherme se levantó. Papá, no se trata de ganar o perder, se trata de consecuencias. Clara también se levantó, las lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro. Se trata de respeto, papá. El mismo respeto que la abuela siempre tuvo por ti, incluso cuando no lo merecías. Ricardo miró a sus hijos como si realmente los viera por primera vez. Algo en su rostro cambió. Una máscara pareció caer, revelando no al empresario arrogante ni al hijo ingrato, sino simplemente a un hombre quebrado, enfrentando el colapso de todo lo que había construido sobre mentiras. Lo siento mucho, dijo finalmente con palabras casi inaudibles. Lo siento por todo. Y entonces los policías lo condujeron fuera, dejando esas 3 palabras insuficientes resonando en la sala. Al salir del tribunal, el día estaba extrañamente luminoso, el cielo de un azul casi artificial. Los reporteros aún nos esperaban, pero el doctor Paulo logró guiarnos hasta un coche que nos esperaba sin que tuviéramos que dar más declaraciones. Dentro del vehículo los 4, yo, Guilherme, Clara y el doctor Paulo, permanecimos en silencio durante largos minutos. Era como si hubiéramos agotado colectivamente nuestra capacidad de procesar más emociones ese día. Fue Clara quien finalmente habló, su voz pequeña en el silencio del coche. ¿Qué pasa ahora, abuela? Una pregunta aparentemente simple pero cargada de tantas capas. ¿Qué pasará con Ricardo, con la empresa, con Débora, con nuestra relación familiar tan profundamente afectada? ¿Conmigo, una mujer de 72 años de repente en el centro de una tormenta mediática ilegal? Ahora respondí, sosteniendo sus manos entre las mías. Empezaremos a reconstruir, no lo que teníamos antes, eso se ha ido para siempre, sino algo nuevo, algo mejor, algo basado en la verdad y el respeto mutuo. El coche avanzaba por las calles de Belo Horizonte, llevándonos hacia un futuro incierto. Pero por primera vez en mucho tiempo sentí que estábamos yendo en la dirección correcta. La revelación había sido dolorosa, pero necesaria, como una cirugía que elimina un cáncer que se había ignorado durante mucho tiempo. El celular del doctor Paulo sonó, atendió, escuchó por unos momentos y luego se volvió hacia mí con una expresión que no pude descifrar de inmediato. Es del Ministerio Público, informó. Acaban de recibir una llamada de Débora. Quiere colaborar con las investigaciones. Dice que tiene información sobre otras operaciones fraudulentas de Ricardo que ni siquiera nosotros conocíamos. La noticia no me sorprendió tanto como debería. Débora siempre había sido pragmática, ante todo. Con Ricardo en prisión y los bienes bloqueados, ahora buscaba una salida que minimizara sus propios daños. El juego de ajedrez continúa, comenté, más para mí misma que para los demás. Pero mientras el coche seguía su camino, me di cuenta de que ya no me importaban tanto los próximos movimientos de ese juego. Había logrado lo que realmente importaba, exponer la verdad, garantizar justicia para aquellos perjudicados por las fraudes de Ricardo y, quizás lo más importante, mostrar a mis nietos que la edad no es sinónimo de impotencia o irrelevancia. Miré por la ventana, viendo pasar la ciudad, la misma Belo Horizonte donde crié a mi hijo, construí mi carrera y viví mi vida. Tantas historias entrelazadas en estas calles, tantos comienzos y finales. Y ahora, a mis 72 años, estaba escribiendo un nuevo capítulo. No un epílogo como Ricardo había supuesto al dejarme en aquel asilo, sino el inicio de algo que tal vez fuera más grande que mi historia personal. ¿A dónde vamos ahora?, preguntó Guilherme, trayéndome de vuelta al presente. A casa, respondí simplemente, mi casa, de donde nunca debí haber salido. Mi apartamento en el barrio Santo Antonio parecía extrañamente más pequeño cuando regresé aquella tarde. Quizás porque ahora éramos 3, yo, Guilherme y Clara, donde antes vivía sola. O tal vez porque, tras los eventos monumentales de los últimos 2 días, el espacio que antes me parecía adecuado, ahora se sentía insuficiente para contener todas las emociones y cambios que desbordaban en nuestras vidas. El portero Sebastião abrió los ojos al verme entrar con mis nietos y sus pequeñas maletas improvisadas. Él, como la mayoría de los brasileños, probablemente había seguido el espectáculo mediático que se había convertido en mi vida. Dona Amanda saludó con una mezcla de respeto y curiosidad apenas disimulada. «Qué bueno verla de vuelta. ¿Está todo bien?» «Está todo resolviéndose, Sebastião», respondí con una sonrisa cansada. «Mis nietos se quedarán conmigo un tiempo». Subimos en el ascensor en un silencio cargado de agotamiento.
Cuando finalmente entré en casa y cerré la puerta detrás de nosotros, sentí una ola de alivio inundarme. Aquí entre mis paredes con mis libros, mis fotografías, mis recuerdos. Seguía siendo solo Amanda, no la empresaria vengativa, no la madre traidora, no el símbolo de resistencia de los ancianos que los medios comenzaban a construir. Clara caminó lentamente por la sala, observando las fotografías familiares en las paredes, como si las estuviera viendo por primera vez. Se detuvo ante una en particular. Ricardo a los 6 años sentado en mi regazo, ambos sonriendo a la cámara. Una imagen congelada de un tiempo más simple. Abuela, dijo su voz pequeña en el silencio del apartamento. ¿Crees que algún día volveremos a ser una familia? ¿Como antes? La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo explicarle a una adolescente de 14 años que algunas fracturas no pueden repararse por completo? Que incluso con todo el perdón del mundo, ciertas traiciones dejan cicatrices permanentes. No como antes, querida, respondí acercándome y poniendo un brazo alrededor de sus hombros. Pero tal vez podamos construir algo nuevo, algo diferente, pero igualmente valioso. Guilherme, siempre más pragmático, ya estaba en la cocina abriendo la nevera. Abuela, aquí no hay casi nada, constató. Necesitamos hacer la compra. La normalidad de la observación, tan doméstica, tan cotidiana, en medio del huracán que vivíamos, casi me hizo reír. Sí, la vida continuaba, incluso cuando parecía que el mundo se había vuelto del revés. Aún necesitábamos comer, dormir, respirar. Vamos a pedir algo por hoy, sugerí. Mañana organizamos mejor. Los días siguientes fueron una extraña mezcla de normalidad doméstica y caos mediático. Mientras dentro del apartamento intentábamos establecer una nueva rutina, con los nietos asistiendo a clases en línea y yo reorganizando la casa para acomodarlos mejor, el mundo exterior parecía obsesionado con nuestra historia. Mi celular no dejaba de sonar con solicitudes de entrevistas, periódicos, revistas, programas de televisión. Todos querían escuchar a la abuela vengadora. Como algunos medios sensacionalistas me habían apodado, rechacé la mayoría de las solicitudes, aceptando solo una entrevista para Fantástico, donde podría explicar con calma y dignidad mi versión de los hechos. Una semana después de la detención de Ricardo, el doctor Paulo vino al apartamento para una reunión sobre los próximos pasos. Trajo consigo a una joven asistente y varias carpetas llenas de documentos. Las cosas se están moviendo rápidamente, explicó mientras extendía los papeles sobre la mesa. Débora está colaborando plenamente con las investigaciones, claramente intentando librarse de cualquier responsabilidad legal. Típico de ella, comentó Guilherme con una amargura que me sorprendió. Ella proporcionó detalles sobre otras operaciones fraudulentas que no conocíamos, continuó el doctor Paulo. Aparentemente Ricardo estaba involucrado en un esquema mucho más grande, que incluía lavado de dinero para políticos locales. Cerré los ojos por un momento, sintiendo una nueva ola de decepción. ¿Hasta dónde había llegado la corrupción moral de mi hijo? ¿En qué momento se desvió tan completamente de los valores que intenté enseñarle sobre los negocios?, prosiguió el doctor Paulo. Necesitamos decidir qué hacer con el Grupo Oliveira. ¿Sigues decidida a donar la mitad de las acciones a la Fundación de Apoyo a los Ancianos? Absolutamente, confirmé sin dudar, y quiero establecer un fondo educativo con parte de las ganancias restantes para asegurar que Guilherme y Clara tengan su futuro garantizado, independientemente de lo que pase con sus padres. Guilherme, que observaba la conversación atentamente, intervino. ¿Y qué pasará con papá? ¿Va a estar preso mucho tiempo? La vulnerabilidad en su voz me recordó que, a pesar de toda su aparente madurez, todavía era un adolescente viendo su mundo familiar desmoronarse. ¿Es probable que Ricardo enfrente una pena significativa? El doctor Paulo respondió con amabilidad, pero sin ocultar la verdad. Las acusaciones son graves. Estamos hablando de años, no meses. Sin embargo, con la colaboración de Débora y dependiendo de su actitud de aquí en adelante, podría haber reducciones de pena. Clara, que había estado callada durante toda la conversación, de repente preguntó: ¿podemos visitarlo en la prisión? Quiero decir. La pregunta flotó en el aire como una burbuja de jabón, frágil e iridiscente. No había considerado eso, el derecho de mis nietos a mantener contacto con su padre, independientemente de mis sentimientos hacia él. Claro que pueden, respondí antes de procesar completamente la cuestión. Él sigue siendo su padre. Nada cambia eso.
2 días después, recibí una llamada inesperada. Era Joaquín, mi amigo del Recanto Primavera. Amanda, estoy llamando para saber cómo estás. Todos aquí han seguido tu historia en las noticias. Te has convertido en una especie de heroína para nosotros. Su voz cálida trajo lágrimas a mis ojos. En medio de todo el torbellino, casi había olvidado a los ancianos que conocí aquel breve día en el asilo. Personas que, a diferencia de mí, no tenían los medios para escapar de su abandono. Estoy llevando un día a la vez, Joaquín. ¿Y ustedes cómo están? Algo extraordinario sucedió después de que tu historia se hiciera pública, contó con entusiasmo. Reporteros comenzaron a visitar el Recanto Primavera y otros asilos, haciendo reportajes sobre el abandono de ancianos. Algunos hijos y nietos, aparentemente avergonzados por la exposición mediática del tema, de repente recordaron visitar a sus familiares aquí. Teresa recibió a su hija por primera vez en años. Sentí una ola de satisfacción que no tenía nada que ver con la venganza personal. Quizás algo más grande pudiera surgir de toda esta dolorosa situación. Estoy pensando en visitarles pronto, comenté. Tengo algunas ideas sobre cómo mejorar las condiciones de los asilos con los recursos de la Fundación. Serán muy bien recibidas. Él respondió con un calor genuino. Tenemos esa partida de dominó pendiente, ¿recuerdas? Después de colgar, me quedé pensando en cómo la vida da giros inesperados. Si Ricardo no me hubiera dejado en ese asilo, nunca habría conocido a Joaquín, Teresa y los demás. Nunca habría visto de cerca la dura realidad del abandono que enfrentan tantos ancianos. Nunca habría decidido usar parte de mi fortuna para intentar mejorar esta situación. Quizás, en algún nivel muy extraño, debería agradecer a mi hijo por su traición. El pensamiento me hizo sonreír amargamente. Pasó un mes. La vida fue encontrando nuevos ritmos, nuevas rutinas. Guilherme y Clara se adaptaron sorprendentemente bien a la vida en mi apartamento. Los jóvenes son resilientes de una manera que a menudo nos sorprende. Asumí oficialmente el control del Grupo Oliveira, nombrando un nuevo consejo administrativo compuesto por personas de mi confianza. Como prometí, doné la mitad de las acciones a la recién reformulada Fundación Nuevos Caminos, ahora con una misión ampliada, no solo para proporcionar recursos a los asilos, sino también para luchar por políticas públicas que garanticen dignidad en la vejez. La prensa gradualmente perdió interés en nuestra historia, a medida que nuevos escándalos y tragedias reemplazaban a la abuela vengadora en los titulares. Eso fue un alivio. Poder caminar nuevamente en el parque sin ser abordada por extraños, poder hacer compras sin sentir miradas curiosas siguiéndome. Una tarde de domingo, llevé a Guilherme y Clara a visitar a Ricardo en la prisión. Fue una decisión difícil para mí, pero necesaria para ellos. No quise entrar, aún no estaba lista para ese encuentro. Así que esperé en el coche mientras ellos pasaban una hora con su padre. Cuando regresaron, sus rostros estaban marcados por emociones contradictorias. Clara había llorado, sus ojos aún rojos. Guilherme mantenía una expresión controlada, pero podía percibir la tensión en sus hombros. ¿Cómo fue?, pregunté suavemente mientras conducía de regreso a casa. Él ha cambiado, respondió Guilherme tras un largo silencio, más delgado, más, no sé, humilde. Pidió disculpas. Clara añadió con voz pequeña. Dijo que se arrepiente de todo. De cómo te trató, de lo que hizo con el dinero de la fundación, de trajes decepcionantes. Preguntó por ti. Guilherme continuó, mirándome por el retrovisor. Quería saber si estabas bien. Sentí un nudo en la garganta. Era demasiado pronto para hablar de perdón. Probablemente. Las heridas aún estaban muy frescas. La traición muy vívida en mi memoria. Pero quizás algún día, la próxima vez, dije finalmente, tal vez entré con ustedes. 3 meses después de la prisión de Ricardo, inauguramos el primer proyecto de la nueva Fundación Nuevos Caminos, la reforma completa del Recanto Primavera. Transformamos lo que era un asilo decente y básico en un centro de convivencia modelo para la tercera edad. Habitaciones más amplias y personalizadas, áreas de recreación diversificadas, atención médica y psicológica permanente, actividades culturales y educativas. En el día de la inauguración, llevé a Guilherme y Clara conmigo. Joaquín nos recibió como un anfitrión orgulloso,
mostrándonos cada rincón del nuevo espacio, presentándonos a otros residentes. En sus ojos vi algo que no había notado en nuestro primer encuentro. Una llama que el abandono no logró extinguir por completo. Amanda, él dijo cuando tuvimos un momento a solas. Has transformado una tragedia personal en un bien colectivo. No cualquiera puede hacer eso. Sonreí conmovida por sus palabras. He recibido mucha ayuda en el camino, incluida la tuya. ¿Sabes qué es lo que más me gusta del nuevo lugar? Continuó señalando un área donde algunos ancianos jugaban dominó animadamente. Ya no es un sitio donde las familias dejan a sus mayores para olvidarse de ellos. Es un lugar donde las personas eligen estar porque es bueno, porque enriquece sus vidas. La observación de Joaquín tocó algo profundo en mí. No se trataba solo de crear mejores asilos, sino de redefinir lo que significa envejecer, de crear espacios donde la tercera edad sea vista como una etapa de posibilidades, no de descarte. La semana siguiente tuve una sorpresa. Débora pidió verme. Tras un momento de duda, acepté un café en un lugar público, un restaurante tranquilo en el centro de la ciudad. Ella llegó puntualmente vestida con una sencillez que jamás asociaría con mi nuera, sin las joyas ostentosas, sin el maquillaje excesivo, sin el aire de superioridad que siempre la había caracterizado. Amanda saludó extendiendo la mano formalmente, como si fuéramos extrañas conociéndose por primera vez. De cierta manera, lo éramos. Débora, respondí aceptando el saludo. Nos sentamos, pedimos café y entonces llegó el incómodo silencio que esperaba. Fue ella quien finalmente lo rompió. Quiero agradecerte por permitir que Guilherme y Clara visiten a Ricardo. Significa mucho para él y para mí. Asentí sin confiar plenamente en mis palabras en ese momento. También quiero que sepas, continuó con los ojos fijos en la taza frente a ella, que estoy colaborando plenamente con las investigaciones, no solo para reducir posibles penas, sino porque es lo correcto. Levanté las cejas, incapaz de ocultar mi sorpresa. Débora hablando sobre hacer lo correcto, era algo que nunca esperaría escuchar. Las personas pueden cambiar, Amanda, dijo como si leyera mis pensamientos. Cuando todo se desmorona, cuando pierdes todo lo que pensabas que era importante, comienzas a ver las cosas de manera diferente. Por un momento vi en Débora algo que nunca había notado antes. Vulnerabilidad. La coraza de arrogancia y materialismo se había agrietado, revelando a una mujer asustada, insegura, tratando de reconstruir algún sentido en su vida desmoronada. ¿Qué planeas hacer ahora?, pregunté sintiendo una curiosidad genuina. Volví a estudiar, respondió, un leve rubor tiñendo sus mejillas. La psicología siempre fue mi sueño, mucho antes de perderme en el camino. Hablamos durante casi 2 horas, no como suegra y nuera, no como víctima y cómplice, sino como dos mujeres tratando de navegar un territorio emocional complejo. No salí de allí como su amiga, ciertamente, pero quizás con un entendimiento un poco mejor de quién era Débora, más allá de la imagen superficial que había construido. 6 meses se convirtieron en un año. El grupo Oliveira, bajo mi dirección y la del nuevo consejo, prosperó de maneras que Ricardo jamás podría lograr con sus prácticas fraudulentas. La Fundación Nuevos Caminos se expandió a 3 nuevas unidades en diferentes ciudades de Minas Gerais. Guilherme fue aceptado en ingeniería en la UFMG y Clara floreció como una talentosa artista, con sus dibujos exhibidos en una pequeña galería local. Y entonces llegó el día que había estado posponiendo durante meses, el día de visitar a Ricardo en la prisión. El complejo penitenciario era frío e impersonal, con sus paredes grises y procedimientos rígidos. Seguí todos los protocolos mecánicamente: revisión, identificación, espera. Mi corazón latía tan fuerte que temía que los guardias pudieran oírlo. Cuando finalmente entré en la sala de visitas y lo vi sentado a la mesa, sentí como si el aire hubiera sido succionado del ambiente. Ricardo estaba casi irreconocible, más delgado, con canas que no existían un año atrás, profundas ojeras, pero lo que más me impactó fue su mirada. Donde antes había arrogancia y certeza, ahora había algo roto, humilde, casi suplicante. Mamá, dijo simplemente con la voz entrecortada. Me senté frente a él, manteniendo una distancia segura, tanto física como emocional. Ricardo, respondí sorprendida por la firmeza de mi propia voz. No esperaba que vinieras, confesó con los ojos fijos en la mesa entre nosotros, como si no pudiera enfrentar mi mirada.
Ni yo, admití honestamente. El silencio que siguió fue denso, cargado de décadas de historia compartida, de amor, decepción, traición y consecuencias. No sé por dónde empezar, dijo finalmente. Decir lo siento parece absurdamente inadecuado para todo lo que hice. Sí, es inadecuado, concordé sin facilitarle las cosas. Pero puede ser un comienzo. Ricardo levantó la mirada, encontrando la mía por primera vez. En ese momento vi destellos del niño que fue, el hijo que amé incondicionalmente, al que enseñé a caminar, a leer, a soñar. Lo siento, mamá, dijo con la voz quebrándose. Por todo, por el asilo, por las mentiras, por los robos, por haberme convertido en alguien de quien tendrías vergüenza de reconocer como hijo. No respondí de inmediato. Quería que mis palabras fueran verdaderas, no solo reconfortantes. Lo que más me dolió, dije finalmente, no fue el abandono en sí, sino darme cuenta de que habías olvidado completamente quién soy, que realmente creías que era solo una anciana indefensa que aceptaría en silencio ser desechada. Él tragó saliva. Perdí el rumbo, mamá. En algún momento el dinero, el estatus, la aprobación de personas como Débora, todo eso se volvió más importante que los valores que me enseñaste. Más importante que tú. ¿Y ahora? Pregunté. ¿Qué has aprendido de todo esto? Ricardo miró alrededor de las paredes grises de la prisión, hacia los guardias vigilantes, hacia su propia vida reducida a visitas supervisadas y rutinas impuestas. Aprendí que nada de esto valía la pena, respondió con una sinceridad que parecía arrancarle el alma. El dinero, las mansiones, los coches, los viajes. Nada de eso importa cuando pierdes el respeto por ti mismo, cuando traicionas a las personas que realmente se preocupan por ti. Hablamos durante una hora entera sobre el arrepentimiento, sobre posibilidades de redención, sobre los hijos que temía perder por completo, sobre el tiempo que no vuelve. No fue una reconciliación milagrosa, ni un perdón instantáneo. Fue el inicio doloroso, titubeante de algo que quizás, solo quizás, podría algún día convertirse en una nueva forma de relación. Cuando me levanté para irme, Ricardo hizo una última pregunta. ¿Crees que algún día podrás perdonarme de verdad? Miré a mi hijo, este hombre roto que un día abandonó a su madre en un asilo con la excusa de que su esposa no la quería en el viaje. Y respondí con la honestidad que siempre ha sido la base de mi carácter. No lo sé, Ricardo. El perdón no es algo que se decide en un día. Es un proceso, un camino. Hoy estoy dando los primeros pasos en ese camino. ¿A dónde nos llevará? Solo el tiempo lo dirá. Salí de la prisión con un peso diferente en el corazón. Ya no más la ira corrosiva ni el deseo de venganza, sino algo más complejo, más matizado, la comprensión de que se había hecho justicia, pero que la justicia por sí sola no sana todas las heridas. Mientras conducía de regreso a casa, donde me esperaban Guillermo y Clara, reflexionaba sobre el extraordinario viaje que había vivido en el último año, de profesora jubilada a empresaria reconocida, de madre abandonada a símbolo de resistencia contra el edadismo, de víctima a agente de transformación. A mis 73 años, no estaba al final de mi historia, como Ricardo había supuesto al dejarme en aquel asilo. En realidad, estaba escribiendo uno de los capítulos más significativos de mi vida. El sol brillaba sobre Belo Horizonte cuando estacioné frente a mi edificio. Sebastián me saludó con un respeto que nunca había mostrado antes de estos eventos. En el ascensor, recordé el día en que salí de allí con la maleta azul marino, creyendo que iba a un viaje familiar, sin imaginar la traición que me esperaba. Al abrir la puerta del apartamento, encontré a Guillermo estudiando en la mesa y a Clara dibujando en el sofá. Ambos levantaron la mirada, sus rostros jóvenes marcados por una genuina preocupación. ¿Cómo te fue?, preguntó Guillermo, levantándose para ayudarme con la bolsa. Difícil. Respondí honestamente, pero era necesario. Clara se acercó abrazándome en silencio. En su cuaderno de dibujos vi un boceto que me hizo sonreír. Una mujer mayor de cabello canoso, erguida y digna, sosteniendo lo que parecía ser una espada en una mano y un escudo en la otra. Abajo el título, Guardiana de la Dignidad. Esa noche, sentada en el balcón observando las luces de la ciudad, me di cuenta de que mi historia se había vuelto más grande que yo, que cada anciano abandonado, cada persona que se siente invisible por su edad. Tal vez encontrara un poco de esperanza al saber que una profesora de 72 años tuvo el valor de decir no al descarte, de luchar por su dignidad, de transformar el abandono en poder.
La venganza nunca fue el objetivo final. La justicia sí, pero más allá de eso, algo más profundo. La reafirmación de que envejecer no significa perder valor, de que nuestras vidas no se vuelven desechables con el paso de los años, de que el respeto y la dignidad son derechos que persisten hasta nuestro último suspiro. Hice lo que debía hacer y lo haría todo de nuevo. Y así, mis queridos, llego al final de esta historia que comenzó con una maleta lista para un viaje que nunca sucedería y terminó con una nueva vida que jamás imaginé vivir a los 73 años. Una historia sobre traición, venganza, justicia y, sobre todo, dignidad. Cuando mi hijo Ricardo me dejó en aquel asilo con la excusa de que su esposa no me quería en el viaje, no tenía idea de quién era realmente. Solo vio a una anciana que podía ser descartada cuando se volviera inconveniente. No vio a la economista formada, a la profesora respetada, a la estratega financiera que secretamente controlaba el imperio que él pensaba que era suyo. No vio a la mujer que durante décadas aprendió a jugar pacientemente el juego del poder mientras observaba cada movimiento de quienes la rodeaban. Lo que Ricardo y tantos otros olvidan es que nosotros, los ancianos, llevamos dentro de nosotros a todas las personas que hemos sido. La joven decidida, la profesional competitiva, la madre dedicada, la esposa amorosa. Todas esas versiones de mí aún existen detrás de las arrugas y el cabello canoso. La edad no nos borra, solo añade capas a nuestra existencia. La venganza que ejecuté no fue un acto impulsivo nacido solo del dolor del abandono. Fue la culminación de años observando a mi hijo alejarse de los valores que intenté enseñarle, viendo cómo desviaba dinero destinado a ancianos necesitados, siendo testigo de su transformación en alguien que apenas reconocía. El asilo fue solo la gota que colmó el vaso en un océano de decepciones. Cuando bloqueé las tarjetas de crédito, expuse las fraudes y recuperé el control de la empresa, no solo me estaba vengando, estaba corrigiendo un desequilibrio, restableciendo la verdad, creando consecuencias para acciones que durante mucho tiempo quedaron impunes. La justicia, aunque dolorosa, tiene su propia belleza. El camino no fue fácil. Ver a mi hijo esposado, enfrentar a la prensa sedienta de escándalos, explicar a mis nietos por qué expuse a su propio padre. Cada etapa exigió de mí una fuerza que no sabía que tenía, pero como descubrí en esta travesía, siempre somos más fuertes de lo que imaginamos. Hoy, un año después de aquel día fatídico frente al Recanto Primavera, mi vida es irreconocible, y no de manera negativa. Dirijo oficialmente el Grupo Oliveira con una transparencia y ética que la empresa jamás había conocido. La Fundación Nuevos Caminos ha transformado 4 asilos en centros de convivencia modelo para ancianos. Mis nietos viven conmigo floreciendo en sus propias vidas, lejos de la sombra de la deshonestidad de sus padres. Ricardo sigue en prisión, pero nuestras visitas mensuales ahora tienen un tono diferente, no de reconciliación completa, quizás eso nunca suceda, pero de un entendimiento mutuo que se está reconstruyendo lentamente. Débora estudia psicología y trabaja como voluntaria con familias de presos, una transformación que nunca imaginé posible. Y yo me he convertido en una voz para aquellos que la sociedad intenta silenciar al llegar a cierta edad. He recibido invitaciones para conferencias, entrevistas, e incluso para escribir un libro sobre mi experiencia. Lo más importante, decenas de ancianos me buscan con sus propias historias de abandono, buscando orientación, inspiración o simplemente la confirmación de que no están solos. Joaquín, mi amigo del Recanto Primavera, bromea diciendo que debería cobrar comisión por descubrir el talento en el que me he convertido. Jugamos dominó todos los jueves. Una tradición que mantengo religiosamente sin importar cuán ocupada esté mi agenda. Nunca planeé ser un símbolo o una inspiración. Simplemente me negué a aceptar el papel que mi hijo intentó imponerme, el de una anciana molesta que debería desaparecer silenciosamente en un asilo. Me negué a ser invisible, me negué a ser desechable. Y eso es, sobre todo, lo que espero que lleves de esta historia. La edad no disminuye tu valor, las arrugas no reducen tus derechos, el cabello blanco no justifica el desrespeto. Cada uno de nosotros, sin importar cuántos años tenga, merece vivir con dignidad hasta el último suspiro. Si estás viendo esto y te sientes invisible por tu edad, sabe que no estás solo. Si tienes padres o abuelos ancianos, pregúntate honestamente cómo los tratas. ¿Con el respeto que merecen? ¿O con la impaciencia disfrazada de preocupación que Ricardo demostraba conmigo? Si eres joven, recuerda que si tienes suerte, un día también serás viejo. El mundo que construimos para los ancianos hoy es el mundo que habitaremos mañana.
Ahora, antes de despedirme, necesito pedirte algo a ti que has seguido mi historia hasta aquí. Este canal, como recordó abuela, no es solo un espacio para compartir historias como la mía. Es una plataforma que da voz a los ancianos que rara vez son escuchados, que saca a la luz realidades a menudo ignoradas, que celebra la sabiduría que solo las décadas pueden construir. Para que estas historias sigan siendo contadas, necesitamos tu apoyo. Si esta narrativa te ha tocado de alguna manera, por favor, suscríbete al canal. Un simple clic en el botón de suscripción significa mucho más de lo que imaginas. Significa que valoras estas historias, que reconoces su importancia. También deja tu comentario. ¿Cómo te sentiste al escuchar mi historia? ¿Conoces situaciones similares? ¿Qué harías en mi lugar? Tus comentarios no son solo palabras, son conexiones. Son confirmaciones de que estas narrativas importan, que resuenan más allá de la pantalla. Dale me gusta al vídeo, compártelo con amigos y familiares, especialmente con aquellos que quizás necesiten reflexionar sobre cómo tratan a los ancianos en sus vidas. Cada compartición amplía nuestra voz colectiva, lleva estas reflexiones a personas que tal vez nunca hayan considerado estas cuestiones. Y si puedes, considera contribuir con el Valeu Demais, nuestra forma de donación que ayuda a cubrir los costos de producción de este canal. Grabar, editar y publicar estos vídeos diariamente requiere recursos significativos. Tu contribución, sin importar el monto, nos ayuda a mantener la calidad y la frecuencia de estas historias. Ayuda a garantizar que más voces, como la mía, sean escuchadas, que más historias de resistencia y dignidad sean compartidas. También revisa los otros vídeos del canal. Hay historias de otros ancianos que enfrentaron abandono, prejuicio, desafíos que muchos creían insuperables para alguien de su edad. Historias que inspiran, que educan, que conmueven de Belo Horizonte para todo Brasil. Esta es Amanda Oliveira, 73 años, es profesora universitaria, empresaria, abuela de 2 maravillosos adolescentes y, sobre todo, una mujer que se negó a desaparecer. Una mujer que transformó el abandono en poder, la traición en propósito, el dolor en cambio social. Te agradezco por escucharme hasta aquí y te recuerdo una última vez. Envejecer es un privilegio negado a muchos. No es algo que debamos temer, ocultar o avergonzar. Es un logro que debe ser celebrado, respetado y vivido con la dignidad que cada ser humano merece. Hasta el próximo vídeo, donde traeré otra historia que muestra que nosotros, los ancianos, no solo recordamos el pasado, también construimos presentes significativos y futuros inspiradores. Aquí en La Abuela Recordó, el canal que da voz a la experiencia, dignidad y sabiduría que solo los años pueden traer.